¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, muchachos. Bienvenidos a nuestra siguiente sesión de nuestro curso de psicología, en la cual nos vamos a enfocar ahora hacia el tema de sexualidad humana, en donde vamos a llegar a presentar como una dimensión de la personalidad, hablar acerca de la sexualidad, es referirnos a una dimensión, una parte de la personalidad en la cual no solamente se va a haber referido hacia las características reproductivas solamente, ¿no? Hablar acerca de sexualidad humana es referirnos a una amalgama de cosas, entre ellas la parte de las relaciones interpersonales, las maneras en las cuales nosotros actuamos en base a lo establecido a nivel social, a nivel cultural, la cual genera pues un impacto en las actividades que nosotros realizamos. Entonces, de esta manera, hablar acerca de la sexualidad, entonces es enfocarnos hacia aspectos muy importantes que tienen que ver mucho con la interacción con nosotros mismos en el campo de la amistad y en las relaciones sociales, también como ya comentábamos. Entonces, hablar por ello, entonces, de la sexualidad no es enfocarnos solamente a la parte reproductiva, esta es solamente una parte nada más. Es una parte, pero no es lo que define toda nuestra sexualidad. Pero entonces, para ello, vamos a compartir a continuación qué es lo que se entiende cuando hablamos acerca de la sexualidad. La sexualidad viene a ser definida como un aspecto central del ser humano, pero es una dimensión de la personalidad, en la cual corresponde a nuestra manera de pensar, sentir y actuar, dependiendo del sexo con el cual nosotros nacemos. Ajá. Entonces, la sexualidad también implica las características psicológicas, el gusto, la atracción. Entonces, toda esta referencia amplia sobre lo que viene a darse en el campo de la sexualidad es entonces como dimensión o aspecto de nuestra personalidad. Bien, entonces, la sexualidad sí es un aspecto central de la vida del ser humano y que está presente a lo largo de esta, ¿no? Se expresa de varias maneras cuando hablamos acerca de la sexualidad. Incluye, por lo tanto, al sexo, que es la diferencia biológica entre varones y mujeres, que es lo que nos define como, como varones, como mujeres, qué características son aquellas de las cuales nosotros presentamos. Eso se va a ver expresado también aquí. Entonces, la sexualidad es un aspecto central, pero en la cual pues se incluye la parte del sexo, la identidad, que como veremos luego, viene a ser el reconocer ser varón o ser mujer, cómo nos sentimos, el rol de género, que es lo que la sociedad va a señalar cómo deberíamos de actuar, siendo varones o siendo mujeres. En algunas culturas es mucho más estricta la forma de actuar de forma diferenciada entre varones y mujeres. El erotismo, el placer, la intimidad, la capacidad reproductiva o la tendencia reproductiva, cuando hablamos acerca de las relaciones íntimas, la orientación sexual, el gusto, la preferencia, la atracción hacia el mismo sexo, el sexo opuesto o hacia ambos, vivenciándose y expresándose pues a través de la forma de pensar que tenemos, como ya lo habíamos señalado, elaborar o construir ciertas fantasías, deseos, creencias, actitudes, relaciones interpersonales que implica el contacto que tenemos con otros. Entonces, de esta manera, al momento en el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿cómo es que somos nosotros al momento de vincularnos afectivamente con los demás? Está influida entonces por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, porque la sexualidad no solamente es la parte biológica nada más, que es la capacidad reproductiva, sino que hablar acerca de la sexualidad es cómo nos sentimos al momento de vincularnos con el sexo opuesto o con el mismo sexo. Esa es la parte psicológica. ¿Qué características es lo que señala o refiere la sociedad sobre la forma correcta de actuar? ¿Cuál es la forma correcta de actuar siendo varones o siendo mujeres? Entonces, eso es lo que se ve reflejado a través de los roles sociales, ¿no? También hay condiciones económicas, políticas y culturales. A través de la historia hemos llegado a notar cambios que se han dado en las diversas sociedades, como por ejemplo la participación de la mujer dentro de la actividad política, la función y la participación de la mujer dentro del ámbito laboral. Antiguamente, las mujeres no debían de centrarse en el ámbito laboral, era una función dada solamente por los varones, y las mujeres se dedicaban a la crianza de los hijos.
con el tiempo, el proceso de globalización y múltiples otros aspectos, han ido participando para que esto llegue a dejar de ser así. Entonces, en este caso, las personas llegan a tomar nuevas decisiones, forman parte de condiciones políticas, culturales, a nivel ético, legal, también en algunos países donde el matrimonio homosexual es aceptado, al ser aceptado además también como institución este matrimonio, les permite adquirir ciertos derechos, como por ejemplo llegar a adoptar niños, ¿no? Entonces el adoptar niños es permitido. Esto se daría a partir entonces de la condición también legal, ¿no? Entonces todo eso entra a tallar y más aún pues en ámbitos religiosos, espirituales, ¿no? Entonces la OMS lo representa de esa manera, ¿no? Cuando hablamos acerca de la sexualidad, una expresión bastante amplia, sobre todo acerca de la manera como nos vemos, ¿no? Frente al medio. Por otro lado, también aparecen ciertos componentes. Vamos a ver aquí a qué se refiere con ello. Cuando hablamos acerca de los componentes de la sexualidad, nos referimos en primer lugar a lo que nos diferencia de ser varones de ser mujeres. Y esta diferencia biológica que nos permite entonces establecernos como varones o mujeres es a lo que se le llama sexo. El sexo es lo que biológicamente nos diferencia de ser varones de ser mujeres. Entonces, en este caso, es por ello que se le atribuye todo tipo de característica anatómica y fisiológica que diferencia a varones y mujeres, ubicándolos en lugares reproductivamente complementarios. Claro. Entonces, hablar acerca del sexo es referirnos a lo que nos diferencia ser varones de mujeres, pero de carácter universal y estático. ¿Qué significa? Universal porque es independiente de la cultura. Cualquier individuo, cualquier varón ha de llegar a presentar las mismas condiciones, al igual que toda mujer. Entonces, esto no puede llegar a darse por una influencia cultural, no, refiere acerca de las características que presenta el individuo. Entonces, el sexo es universal y es estático, es decir, que todas las mujeres y hombres de todos los tiempos y regiones tienen así los mismos cromosomas y los mismos órganos sexuales. Entonces todos los varones vamos a ser XY y todas las mujeres van a ser XX. De tal manera que eso no va a cambiar, eso no va a variar. Esa condición cromosómica es lo que va a llegar a mantenerse, ¿no? Y en caso de los órganos sexuales, de la misma manera, todo varón va a tener un miembro genital, ¿no? Un órgano sexual, en el caso del pene. Las chicas tendrán, pues, en el caso de la vagina. Las gónadas es algo que también nos diferencia. Las gónadas masculinas, los testículos, en el caso de las gónadas femeninas, los ovarios. Entonces, de esta manera es donde aparecen los componentes, el componente biológico de la sexualidad. Entonces, a eso se refiere. Este componente, además, por otro lado, su relevancia está en la capacidad reproductiva. Este componente es necesario para la procreación, para el deseo y la respuesta sexual. Claro, entonces para la reproducción de la persona va a ser algo bastante importante, sobre todo también pues bastante significativo, ¿no? Un elemento muy importante que va a llegar a adoptar, que va a llegar a presentar el sujeto, ¿ya? Entonces eso es lo que va a llegar a presentarse. En el ámbito psicológico es cuando llega a darse cuenta el individuo poco a poco de las características anatómicas que lo van diferenciando de ser varón, de ser mujer. Parte de adquirir conciencia acerca de su genitalidad es a lo que se le llama identidad sexual. La identidad sexual corresponde a la conciencia y el reconocimiento de las condiciones biológicas que presenta el individuo y que lo diferencia de ser varón de ser mujer. Entonces el pequeño que a la edad de 3 años comienza a manipular su miembro viril y se va a dar cuenta de que ese órgano que tiene pues es aquello que lo caracteriza y lo diferencia de ser un niño, de ser una niña. Esa es la parte de lo que es la identidad sexual, es el reconocimiento de la genitalidad. Ahora, por otro lado, en paralelo, si el niño no solamente desarrolla la identidad sexual, sino que además llega a sentirse según el órgano que tiene, eso sí ya se llama identidad de género. En la identidad de género corresponde a la conciencia o percepción individual de sentirse varón o mujer, aproximadamente a partir de los 3 años de edad, que eso es lo que vimos en el tema de desarrollo humano.
Entonces, hacia la edad de 3 años en adelante, pero a partir de los 3 años, es donde el pequeñito ya comienza a identificarse, a reconocer ser varón o ser mujer. Y lo estaría generando a través de el conocimiento de las características físicas que está llegando pues a presentar el individuo, ¿no? Entonces, a eso se refiere, es la identidad de género. Entonces, la identidad de género partiría de primero llegar a desarrollar conciencia biológica, identidad sexual, pero también, sobre todo, la influencia que tiene la cultura, por otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo actúan los varones? ¿Cómo se siente la persona, ¿no? Claro. Entonces, de esta manera, la identidad de género es la conciencia de sentirse varón o sentirse mujer. En algunas ocasiones ocurre que no existe esta coincidencia. La persona puede tener una identidad sexual, o sea, nació con esta genitalidad, pero no se siente de los que pertenecen a esa genitalidad. Me refiero, por ejemplo, a los transgénero o transexuales, ¿no? En donde las personas llegan a reconocer ser varón, por ejemplo, pero no se sienten varones. Entonces lo que hace es operarse eh, para tener, pues, más bien una vagina porque se siente mujer, más bien. Claro, entonces eso implicaría la llamada identidad, ¿no? Esa es la identidad de género y la identidad sexual, ¿no? Entonces, en este caso, las personas pueden llegar a presentar también cambios en sus gustos y condición de atracción, lo cual conlleva a la orientación sexual. La orientación sexual corresponde ahora hacia el deseo de establecer un compromiso a nivel afectivo y de un acercamiento sexual a nivel erótico hacia otras personas. Entonces, en este caso, se refiere en pocas palabras que la orientación sexual es el gusto, es la atracción que experimentamos hacia el sexo opuesto, la condición heterosexual, hacia el mismo sexo, la condición homosexual, o incluso hacia ambos, que vendría a ser el bisexual. Entonces, la orientación sexual va a llegar a convertirse en aquello, por tanto, que predispone al individuo, ¿no? Claro, la orientación sexual, además de lo que se sabe, es que no estaría determinada socialmente, entonces, sino que existiría elementos, sobre todo de carácter biológico, que estarían disponiendo acerca de la orientación sexual. Entonces, a diferencia de lo que se creía antes, que la orientación sexual estaba enfocada más bien hacia una condición tal como producto de una violación sexual, ¿no? Ah, entonces la persona desarrolla un comportamiento homosexual por ello, ¿no? Entonces, hoy se sabe, pues, que no es por esa razón. Claro, ¿no? Entonces no es en sí las condiciones sociales, no son condiciones propiamente aprendidas, sino que tendrían que ver más, sobre todo, con la experiencia que el sujeto presenta en cuanto hacia las características a nivel fisiológico, ¿no? Entonces, eso es lo que estaría gobernando principalmente esta condición. Muy bien. Ese es en el ámbito biológico, entonces, ¿no? Todo esto corresponde al componente biológico. Pero por otro lado también tenemos el componente sociocultural. Y referirnos acerca del componente sociocultural es referirnos ahora a lo que nos señala la sociedad, y esto se le llama género o rol de género. Entonces, a lo largo de la historia hemos visto diversas formas de expresión sobre las conductas correctas, aceptables o no, sean siendo varones o mujeres dentro de una cultura o contexto cultural determinado. Entonces, de esta manera, antiguamente las mujeres se asumía deberían de usar ropa muy holgada o probablemente utilizar solamente faldas. Pues las chicas hoy en día pueden utilizar tanto faldas como pantalones, ¿no? Claro. Y en ese sentido, entonces, la moda es una de las manifestaciones sociales y que conlleva entonces hacia el rol de género. Entonces, hablar acerca del componente sociocultural o rol de género es todo aquello que las sociedades construyen alrededor de la diferencia sexual. Claro, ¿no? Es la suma de valores, actitudes, prácticas, también expectativas culturales basadas también en el sexo, el rol de género que se puede llegar a dar de forma masculina o femenina, ¿no? Entonces, esta característica, pues, los valores, las actitudes, las prácticas, las expectativas culturales,
van a llegar a volverse entonces altamente significativo, ¿no? Lo que nos va a definir, por lo tanto, estaría más encuadrado hacia lo establecido a nivel social y de la cual, por cierto, de una u otra manera, influyen las decisiones que tomamos. Claro. Como por ejemplo, la forma de vestir, ¿no? Las decisiones que nosotros tomamos. Claro, la forma de vestir tiene que ver con lo establecido también a nivel social o cultural. La elección profesional, ¿sí? Algunas personas eligen carreras que tienen que ver con cuidado, con cuidados a otras personas, sobre todo por lo general aquellos que siguen ciencias de la salud. Hay una fuerte predisposición hacia el desarrollo de una actividad profesional mayoritariamente femenina en cuanto a lo que viene a ser, por ejemplo, enfermería, en lo que viene a ser psicología también, por cierto, hay más mujeres que varones, eh, a diferencia quizá de otras carreras, ¿no? Entonces, ¿hay una influencia de una u otra forma? Sí, que se puede llegar a presentar a través de la cultura. Bien, la elección por eso entonces profesional u ocupacional tiene que ver con ello. Las actividades que desempeñan, la idea en la cual las mujeres no estarían propensas a poder realizar actividad física, como por ejemplo llegar a cargar cosas pesadas, construcción, ¿no? Ese tipo de cosas. Estaría más bien enfocado hacia la condición masculina, ¿no? Claro, entonces a eso se refiere, ¿no? A eso se refiere. Entonces, eso se daría a nivel de género, pues, ¿no? Sí, por cierto, también influye ello. En las actividades, entonces, la forma de expresar las emociones, esto era mucho más marcado también antiguamente, ¿no? Asumir que los varones no deberían de expresar sus sentimientos, como cuando suelen llegar a mencionar, ¿no? Guante decía, los hombres no lloran. Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? Estaba un poco, entonces, limitado. Entonces, los varoncitos, pues, como que estaban prohibidos, entonces, de sentir afecto, de sentir emociones. Entonces, esto era bastante arraigado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, vendría a llegar a ser, ¿no? El modo de relacionarse también a nivel sexual y erótico y de forma erótica con los demás. Entonces, eso implicaría la parte del componente sociocultural. Entonces, las sociedades han generado todo ello. En algunas otras culturas, las mujeres no pueden llegar a mostrar el rostro y para eso necesitan cubrirlo con un velo, ya sea por creencias religiosas. A las finales, eso también impacta, obviamente, ¿no? En la forma de actuar o de proceder que van a llegar a tener en una sociedad. Entonces, a eso se refiere. A eso se refiere, ¿no? Entonces, al componente sociocultural va a estar enfocado hacia aspectos aprendidos, sobre todo, ¿no? Por acción, por influencia del medio en el cual se desenvuelven los sujetos. Muy bien. Por otro lado, en cuanto a lo que viene a ser la amistad y el enamoramiento, vienen a darse a partir de diversos pasajes que tiene el sujeto, ¿no? Y lo que hemos visto así es el componente, son los componentes de la sexualidad. Pero ya entrando al campo de las relaciones interpersonales, pero ya entrando al campo de las relaciones interpersonales, pero ya entrando al campo de la manera como nos vinculamos y nos relacionamos con otros, es donde aparecen dos elementos íntimamente asociados, la amistad y el enamoramiento. Están fuertemente relacionados porque ambas pertenecen a manifestaciones afectivas, efectivamente, en donde hablar acerca de la amistad y del enamoramiento implica necesariamente hablar también de los esquemas mentales que hemos construido. Cuando nosotros elegimos a alguien como amigo, como pareja, no es casualidad que eso suceda. Al momento de hacerlo, al momento de llevarlo a cabo, es ahí donde nosotros asumimos qué lo condiciona o por qué lo hacemos. Entonces, la manera como nosotros nos relacionamos con los demás al momento de interactuar con otras personas, es ahí donde vemos esa característica. Entonces, si nosotros llegamos a elegir a alguien como amigo,
es por alguna razón. Los especialistas en el campo de las relaciones sociales e interpersonales señalan que las relaciones de amistad se estarían dando sobre todo por dos aspectos cardinales. Uno, la elección de un amigo o de una amiga puede llevarse a cabo a partir de una condición complementaria. Esa es una primera razón. ¿A qué se refiere? A que cuando nosotros elegimos a alguien, lo hacemos porque vemos en esa otra persona algunas otras condiciones que no vemos en nosotros, como por ejemplo, complementaria por eso. Entonces, al momento de llegar a compartir con mi amigo, me doy cuenta de que él es más audaz, más intrépido, más aventado, más aventurero. Ajá. En cambio, yo soy de las personas que tiene a ser más observadora, no tiendo a llegar eh, a participar del todo cuando se sugieren algunas cosas. Entonces me doy cuenta de que mi rasgo de personalidad es así, pero en cambio mi amigo más bien nos complementamos porque él es distinto a lo que yo soy. Entonces, ¿eso también puede suceder? Sí, claro que sí, es parte en la cual nosotros elegimos entonces a alguien, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es la hipótesis de la predisposición, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Excelente. Sí, soy. Claro. Entonces, eso se daría. Por otro lado, hay otros la otra tesis es que señalan que las relaciones amicales se forman cuando nosotros encontramos más bien, más que una complementariedad, es cuando encontramos coincidencias a través de algún tipo de actividad que realizamos. En este caso, yo recuerdo que en el colegio mis amigos, los más íntimos, eran con los cuales compartíamos algún tipo de afición. Como por ejemplo, mis mejores amigos eran con los cuales yo jugaba pelota y formábamos parte de la selección del colegio, supongamos. Ya. Era con los que compartía el taller de ajedrez. Era con los que formaba parte de la banda del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, la persona llega a asumir un gusto, un agrado de compartir con alguien, pero sobre todo, pues a partir, ¿no? De lo que la persona puede llegar a estar experimentando. Entonces, ahí compartimos entonces algo con alguien, efectivamente. Elegir entonces a alguien no es una situación azarosa, sino que elegimos a alguien en una relación de amistad a partir de los esquemas que nosotros hemos construido. Esta es la etapa, entonces, donde se consolidan fuertes lazos de afecto, respeto, confianza y aceptación con los pares. Claro, es ahí entonces donde nos relacionamos con otras personas y con las cuales nosotros afianzamos esa conexión. Entonces, en las relaciones de amistad hay afecto, claro, porque hay cariño, hay preocupación por la otra persona. Hablamos acerca de respeto, por supuesto, porque llegamos a tomar en cuenta la opinión del otro, ajá, aceptando su forma de ser, ¿no? De esta otra persona. Afecto, respeto, por otro lado también hablamos acerca de confianza, claro, ¿no? Confianza, en donde nosotros llegamos a exponer a la otra persona aspectos más íntimos, como ustedes se habrán dado cuenta, si han tenido o tienen un mejor amigo, una mejor amiga, suelen contarle a esta persona aquello que no lo harían con cualquier otra. Eso es justamente la confianza. Y por otro lado, también cuando hablamos acerca de la aceptación, hablar acerca de aceptación es reconocer a la otra persona, sus características o sus diferencias que tenemos. Entonces, eso vienen a ser aspectos muy importantes dentro del campo de lo que es la amistad, ¿no? Al igual que valorar y establecer los límites, obviamente, ¿no? Entonces, el amigo es diferente al compinche, ¿no? Claro, el compinche es la persona que te va a decir sí a todo, ¿no? Sin embargo, por otro lado, el amigo es la persona que puede llegar a darte su punto de vista, aprobar o desaprobar aquello que puede llegar a estar teniendo, llegar a estar experimentando, llegar a estar sugiriendo. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, vendría a ser. Entonces, la amistad es un elemento que se llega a valorar mucho. Pero por otro lado, hay relaciones en las cuales parte de un gusto, parte de una atracción, y luego vamos conociendo a la persona. Eso implica ahora la parte del enamoramiento. Ajá. El enamoramiento es un estado emocional que se caracteriza por la alegría y la fuerte atracción que una persona presenta hacia otra. Entonces esa es la parte del enamoramiento. Y eso implica entonces que no puede gustar a alguien. Sí, por supuesto que nos puede gustar a alguien. Pero esa tendencia, esa disposición a buscar ese gusto, esa atracción, ese agrado por la otra persona, puede llegar a ser diversa.
Si bien es cierto, la atracción puede llegar a ser en primer plano físico, no siempre la atracción física es lo que queda finalmente. Estudios señalan que las mujeres tienden a presentar otras características dentro de su atracción. ¿Pueden sentir una fuerte atracción hacia alguien por el aspecto físico? Claro que sí. Pero también, por otro lado, ¿qué es lo que hace fuerte también parte de estos vínculos? Cuando llega a experimentar, supongamos esta persona, es cuando más bien llega a experimentar gusto, placer, agrado por compartir con esa otra persona. El trato que tiene, ese es otro elemento que tiende a ser bastante valorable. El trato que tiene la otra persona. El trato es un elemento muy interesante. A muchos estudiosos señalan que el trato es aquello que suele llegar a definir incluso la manera de establecer esta relación afectiva con la otra persona. Eso, por ejemplo, sí se vuelve bastante llamativo, ¿no? Entonces, el enamoramiento, eso es un estado entonces emocional que va a surgir a partir de una atracción, pero que luego el compartir con la otra persona es lo que lo vuelve altamente significativo. Ajá, de eso se trata. Entonces, este afecto se manifiesta en los individuos de modo tal que sienten que pueden compartir todo tipo de acontecimientos de sus vidas, caracterizándose entonces así por el deseo del contacto físico. Durante la etapa del enamoramiento se busca tener contacto con la otra persona. ¿Esto qué implica? El contacto físico no solamente son las manifestaciones de cariño, no solamente es eso, las caricias, sino que también por otro lado es el ver o escuchar a la otra persona. Esa es la parte también del enamoramiento, ver o escuchar a esta otra persona. Entonces, de ser así, uno de los puntos claves dentro del campo del enamoramiento es el gusto que sentimos entonces de llegar a compartir con esta otra persona. Claro que sí, ¿no? Sí, efectivamente. Al momento de idealizar a alguien, ¿es ineludible? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es parte de lo que se da en los primeros encuentros que tenemos a nivel afectivo con alguien. Sí, esa es la parte del enamoramiento. Claro, por supuesto. Entonces, ella aparecería entonces, ¿no? Aparte del deseo del contacto físico, entonces, surgiría también a partir de esto el deseo de reciprocidad. Claro, si yo me intereso por ti, espero que también se interese ella por mí. Esa es la parte de la reciprocidad. En el enamoramiento ocurre eso. Sobrevalorar las condiciones positivas del ser amado. En la etapa del enamoramiento es donde nos gusta la persona a tal grado que llegamos a minimizar los defectos. Claro, de esa manera. Entonces eso caracteriza la etapa del enamoramiento. Es por ello que cuando suele llegar a decir mamá, por ejemplo, hijito, pero tu enamorada te llega a llamar a cada momento para saber si estás bien, pero a ti no te pasa nada malo y qué sé yo, ¿no? Sí, mamá, pero es que ella llama para saber cómo estoy, pues porque es que le intereso bastante, es que sabe lo que tiene, pues, ¿no? Ya, hijito, ya, se ve que estás enamorado. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque no lo ve un defecto, pues, ¿no? Es lo mejor que le ha sucedido, es lo mejor que le ha pasado, ¿no? Claro, así es. Entonces, eso, por ejemplo, se estaría dando, ¿no? Listo, excelente. Eh, Ella, por ejemplo, ¿no? Las amigas le pueden decir, oye, pero él tiende a embriagarse los fines de semana con sus amigos, a veces ni siquiera llega a su casa. Pero así son los chicos, ¿no? Sí, los chicos son chicos. Y por lo tanto, pues bien, mientras no esté con otra persona, solamente conmigo y yo confío en él. Entonces no hay ningún problema con ello, ¿no? Entonces, a la chica pues no considera, pues no considera que sea, pues es un problema, ¿no? La necesidad de estar en alerta, no. Entonces, la parte del enamoramiento es cuando minimizamos, entonces, ¿no? Es cuando minimizamos estas características, estas condiciones, sobre todo, pues, asumiendo la forma de exacerbar las virtudes de la otra persona. Entonces, en la etapa del enamoramiento, las personas que tenemos a nuestro lado es lo mejor que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, eso va a suceder. Soñar despiertos sobre eventualidades a futuro, sin una base realista, ¿no? El enamoramiento se caracteriza por eso. Las personas que llegan a tener una relación sentimental formal tienden también en ocasiones a llegar a evidenciar esto de otra manera, como por ejemplo en qué caso lo vemos como cuando esta persona llega a decir de soñar despiertos, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si llegamos a mantener nuestra relación y nos casamos y tenemos hijos?
Y me gustaría que se parecieran a ti. No, mejor que sea a ti. No, que saque tus ojos. No, que saque tu cabello. No, que saque tus uñas. Y cosas así, ¿no? Entonces, de manera que comienzan a soñar despiertos, bueno. Es una manera de una proyección, se siente gustoso para la pareja el poder visualizarse a futuro juntos. Entonces, esa es la parte del enamoramiento, ¿no? Sin necesidad de tener que hacer algo concreto, obviamente para que eso se logre, tiene que participar o tienen que realizar ciertas acciones, ¿no? Claro, entonces eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Los apellidos combinan bien, dice, claro, sí. Entonces, eso, por ejemplo, sería, es avisorar, es verse, digamos, también a futuro, cómo se consigue, cómo se perciben ellos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa forma. Pero bueno, es una manera, es una etapa donde llegan a vivir esos momentos, ¿no? Claro, así es, ¿no? La amistad y el enamoramiento. Se concibe así, por ello, la importancia, sobre todo, de llegar a compartir también con esta otra persona, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las cosas nacieron, surgieron a partir del gusto, de la atracción y todo ello, lo importante sobre todo es que esto se vuelva, pues, sostenible, ¿no? Sostenible. ¿Sí? Entonces, eso es justamente lo que nos sugiere dentro de la amistad y el enamoramiento. Ujú. Las formas en las cuales nosotros elegimos a las parejas van a estar también en función a los esquemas sociales, o perdón, los esquemas mentales. Sí. Entonces, una joven es de la que llega a señalar, me gustaría encontrar a un chico que sea muy atento, que sea eh, que sea muy trabajador, que sea detallista, que brinde mucho afecto, mucho cariño. Me gustaría encontrar a alguien así. Y por ahí aparece un varoncito que en su esquema mental dice, yo quisiera encontrar a alguien que le guste recibir amor, afecto, porque yo soy muy amoroso, soy muy detallista. Y es curioso que calza con el esquema que ella tiene. En un momento, a lo mejor, se conocen y ambos se enganchan psicológicamente. Ah, entonces es por eso que cuando elegimos a alguien, elegimos a alguien no por casualidad, sino por los esquemas que nosotros construimos, tanto en las relaciones funcionales como en las relaciones disfuncionales. También hay chicas que a veces en consulta señalan, ¿no? No sé por qué siempre me tocan aquellas personas que se burlan de mí, se aprovechan de mi nobleza. No sé por qué siempre tropiezo con la misma piedra. No es que te tocan, sino que tú eliges al final. Y si eliges es por algo. Algo te atrae de esas personas que llegan a presentar finalmente un comportamiento de esta naturaleza. Ah, entonces el hecho de que esto pase no es una casualidad, sino que hay algo allí que estaría llamando nuestra atención. Entonces, esa es la parte del enamoramiento también, ¿no? Ajá. Ah, entonces, cuando nosotros nos enamoramos, entonces hay ciertas características, ¿no? Ciertos comportamientos que también van a llegar a aparecer en ese caso. Claro que sí. Es justamente lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Entonces, la amistad y el enamoramiento tienen un sentido muy peculiar, sobre todo de las cuales van a ir impactando, obviamente, también en el sujeto, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el estudio acerca de las relaciones sentimentales, amorosas, no solamente en la relación de pareja, sino también incluso en amigos, la relación amical, es donde surgen los aportes de personajes tales como Robert Sternberg, el cual llega a señalar su teoría triangular del amor. En la teoría triangular del amor de Robert Sternberg, este personaje llega a concebir que el amor tiene tres componentes. En los componentes del amor, según él, corresponden a la atracción, la intimidad y el compromiso. Estos tres componentes van a llegar a establecer las características del amor. Pero esta condición establecida del amor, la condición establecida del amor, no solamente dijimos se da pues en una relación de pareja, no, sino que también se puede llegar a presentar en una relación amical. Pero ¿cuáles vienen a ser estas características? Vamos a verlo a continuación. Aparece en primer lugar características o los componentes. El primer componente es la parte de la atracción. La atracción viene a ser el gusto, el agrado, el deseo que podemos experimentar hacia la otra persona. Por eso corresponde el deseo al gusto hacia el ser amado. Esto se ve expresado a través de ciertos comportamientos, como por ejemplo la pasión, ¿no? El gusto, la pasión o el deseo por la otra persona.
So, me gusta compartir entonces con esa persona el deseo de tener contacto físico, de poder verlo, escucharlo, tocarlo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí donde justamente aparece. El deseo o el gusto hacia el ser amado, ¿no? Se manifiesta además por cambios fisiológicos, ¿sí? ¿Cómo notamos que nos sentimos atraídos por alguien en particular? Cuando hay cambios biológicos como aceleración cardíaca, lubricación del ojo, vienen a ser también parte de ello, ¿no? Cambios fisiológicos en general. La liberación de ciertas hormonas, ajá, al poder llegar a asumir y señalar la presencia, ¿no? De esta persona con el cual nos sentimos pues a gusto. Entonces la atracción puede ir pasando, puede ir cambiando también, por cierto. Nos puede atraer su físico, que es lo primero que ingresa a nuestra vista, pero también por otro lado nos puede ir atrayendo otras cosas. Entre ellas, si hablamos acerca de atracción, podríamos estar tomando en cuenta, si hablamos de atracción, podríamos llegar a estar tomando en cuenta eh, aspectos como el trato, como ya comentábamos, la forma de ser que tiene la otra persona, ¿sí? Siempre está enfocada, orientada hacia generar, pues, ayuda a los demás, tiene un buen sentido del humor, interactúa favorablemente. O sea, eso también puede volverse también bastante llamativo, excitante en algunos casos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es parte, ¿no? De lo que también podríamos llegar a estar experimentando en algún momento. ¿Ya? Bien. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Corresponde por eso al deseo, ¿no? O el gusto hacia el ser amado, ¿no? Y se manifiesta además, pues, por cambios fisiológicos. Implica también el deseo sexual. Claro, ¿no? También implicaría allí hablar acerca del deseo sexual. Y cuando hablamos acerca del deseo sexual, nos referimos hacia el deseo de contacto íntimo que se tiene con la pareja. ¿Sí? Esa es la parte de la atracción. En este caso, este elemento, esta característica, sí se va a llegar a dar en relación hacia lo que es la atracción, ¿no? El deseo, gusto por la otra persona. Otro componente del amor, dice Robert Stenberg, es la intimidad. Y la intimidad más bien corresponde a compartir eventos, como por ejemplo experiencias o la historia de la otra persona. Al momento entonces de interactuar y de compartir con estas otras personas, ahí es donde encontramos este aspecto de la intimidad. Compartir la historia del otro, esa es la intimidad, compartir la historia de la otra persona. Este compartir la historia del otro tiene que ver entonces al momento en el cual nosotros buscamos sobre todo, ¿no? Una relación de compartir sus gustos y preferencias, cuáles son sus temores, ajá, cuál viene a ser su actitud frente a la familia. Entonces, esa es la parte de la intimidad. La intimidad no solamente se da en las relaciones de pareja, sino que la intimidad también correspondería hacia las relaciones amicales. Cuando llegamos a ser amigos, compartimos con otras personas, es de ahí donde surge también este gusto, deseo, atracción. Claro, no en una relación de pareja, pero en una relación amical no hay atracción, pues, ¿no? Sino solamente intimidad. Entonces, es ahí donde aparece el gusto, el deseo de compartir más cosas con esa otra persona. Sentimientos y actitudes que promueven el vínculo a nivel afectivo y sobre todo también pues, con la pareja, ¿no? Claro, hablamos acerca de comunicación, comprensión, respeto, afecto, apoyo emocional, eso buscamos en la pareja, y el deseo también de bienestar, ¿no? Tanto en el caso de los amigos como la pareja. Entonces, es ahí donde llamamos para saber cómo están nuestros amigos. Luego de que sabemos de que alguien está delicado de salud, llamamos para ver cómo se está recuperando. Ajá. Entonces, esto es justamente lo que lo caracteriza, ¿no? Esa es la parte de lo que es la intimidad, ¿no? De eso se trata cuando hablamos acerca de la intimidad. Y en ese sentido, entonces, este elemento es el que hace entonces que las relaciones afectivas se mantengan en el tiempo. Claro, ¿no? Es aquellas que hacen que se mantengan en el tiempo. Ah, como entonces al momento de llegar a compartir con otra persona, sí, a eso se refiere, ¿no? Esto es lo que une y vincula a las personas, las experiencias que comparten juntos. Entonces, recuerdas que pasamos esto, recuerdas que vivimos aquello, te acuerdas que viajamos a tal sitio. Entonces, eso venía a ser justamente, ¿no? Lo que implica esas relaciones, ese vínculo. No solamente entonces entre los amigos, sino obviamente entre la pareja, por cierto, ¿no? Esa es la parte de la intimidad. Entonces, durante la etapa del enamoramiento es donde llegamos a presentar mayor intimidad. Queremos compartir nuestra historia con esa otra persona, claro.
y nuestros gustos y preferencias buscamos sobre todo también que puedan llegar a calzar con la de esta otra persona. Entonces buscamos una similitud, tal vez de alguna manera, buscamos acercarnos, relacionarnos entonces con ellos, ¿no? Y esto es justamente lo que lo va a llegar a establecer. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos acerca de la intimidad, ¿ya? Eso nos referimos entonces cuando hablamos acerca de la intimidad. Entonces, este detalle es muy importante porque es lo que hace sostenible las relaciones a largo plazo, ¿bien? Pero por otro lado, aparece como tercer componente de Robert Sternberg en el amor es el compromiso. Cuando hablamos acerca del compromiso, ya nos referimos a un nivel superior de solamente el enamoramiento, porque esto ya implica acciones, acciones, pero dentro de un sentido realista. ¿Qué acciones son las que deberíamos de tomar para hacer esto, para hacer aquello, entre otras, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Esa es la parte del compromiso. Entonces, si hablamos acerca del compromiso, nos referimos entonces hacia la manera como nosotros llegamos a asumir las características y aceptación de la otra persona tal cual es. Por eso corresponde a elegir seguir juntos, a pesar de las diferencias, a pesar de las vicisitudes. El compromiso no solamente se da en las relaciones de pareja, también pueden ocurrir en las relaciones amicales. Entonces los mejores amigos son aquellos que tienen intimidad y tienen también compromiso. Intimidad porque comparten la historia del otro y compromiso porque deciden seguir juntos. Claro. Entonces, a pesar de que mi amigo o mi amiga llega a ser pues callado, poco sociable, etcétera, yo lo acepto como es, yo la acepto como es. Entonces, eso, por ejemplo, vendría a llegar a darse, ¿no? Sí, esa es la parte del compromiso. Entonces corresponde elegir seguir juntos, entonces a pesar de las diferencias o de las vicisitudes. ¿Y qué es lo que buscan también? El proyecto de vida, realizar un proyecto de vida juntos. Nos referimos a un proyecto de vida juntos. En una relación de pareja, sí. En el caso de una relación de pareja es donde aparece entonces un mayor gusto, deseo para generar sobre todo esta condición. El compartir con la otra persona tiene un sentido muy significativo, obviamente. Claro, ¿no? Ese es el proyecto de vida. A eso se refiere cuando hablamos acerca del proyecto de vida. Entonces, en el caso de una relación sentimental, en el caso de una relación amical, el valor se ve expresado entonces por nuestros gustos y preferencias, ¿no? Claro, pero sobre todo también el compromiso ya es aceptar a la persona. No solamente aceptamos lo que nos gusta, sino también cómo es en verdad, que viene a ser el aceptar sus defectos también, ¿no? Por supuesto. En un compromiso el compromiso, perdón, se puede ver reflejado en una relación de pareja en el caso de un noviazgo. Claro, porque la persona estaría aceptando las formas o el comportamiento que presenta y adoptan sobre todo también un sentido, ¿no? De adaptación, de adaptabilidad, de complementariedad. Y es ahí entonces donde aceptan a la otra persona. Entonces, el proyecto de vida juntos se ve entonces también reflejado en esta peculiar condición. ¿Ya? Eso vendría a ser entonces cuando hablamos acerca del compromiso. Según estos tipos de amor, entonces, ya sea la atracción, la intimidad y el compromiso, según estos componentes, perdón, según estos componentes del amor, según Robert Sternberg, bueno, pues ahora, ¿cuál vendría a llegar a ser los tipos de amor que se pueden forjar? Muy bien, vamos a empezar entonces por cada uno de estos. En una relación o en un vínculo afectivo, en donde solamente hay atracción, nos gusta la persona, pero no hay intimidad y no hay compromiso. Solamente nos gusta la persona, no conocemos más allá de pero simplemente nos gusta y nos agrada. ¿Qué es eso? Se llama encaprichamiento. Eso se conoce como encaprichamiento. Esto, por ejemplo, puede ser algo bastante valioso, como cuando, no sé si a ustedes les habrá pasado, han visto algunos casos en la que un adolescente, un escolar de 17 años, le gusta a la hermana de su amigo, pero la hermana tiene 23 años, está en la universidad, pero este muchachito de 17 le encanta, le fascina la hermana de su amigo, ¿no? Entonces, y a pesar porque es bien, bien distante, digamos, un poco la edad, bueno, no tanto, pero al menos la edad,
eh, se da cuenta, pues obviamente, ¿no? Que hay un gusto, hay una atracción, pero solamente es eso. Pero no lo conoce, ¿no? No la conoce, ¿no? No ha hablado con ella, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, vendría a llegar a ser ese encaprichamiento, ¿no? Claro, o sea, ni siquiera la conoce, no ha hablado con ella, no sabe ni sus gustos ni preferencias, pero le gusta simplemente. Entonces, ese es solamente encaprichamiento, ¿ya? Mucho menos va a haber compromiso, ¿no? Claro. Entonces, eso se llama encaprichamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, eso suele pasar, ¿no? Esa es la parte del encaprichamiento. Listo, muy bien. Por otro lado, en una relación donde solamente hay intimidad, no hay atracción, no hay compromiso, por ejemplo, puede ser el llamado cariño. ¿Qué es lo que sentimos por esa persona? Cariño. ¿Qué es lo que sentimos por esa persona? Eso es cariño. Ah. Entonces, de esta manera, cuando hablamos acerca de cariño, nos referimos ahora a lo que experimenta, digamos, el sujeto al momento de vincularse o relacionarse afectivamente también con otros, por supuesto. Cuando hablamos acerca del cariño, podemos verlo, por ejemplo, en el caso de encontrarnos con alguien del colegio, con el cual compartimos 11 años de nuestra vida, pero no es que no se haya vuelto nuestro mejor amigo, no. Es una de las tantas personas que conocimos. Encontrándolo después de años, te genera eso también, pues cariño. ¿Y qué sé de tu vida? Ah, me dediqué a esto, me dediqué a aquello, a lo otro, ¿no? Oye, qué bien, te deseo lo mejor, ¿no? Pero punto, no es que te voy a llamar todos los días para saber cómo estás. O sea, no, eso que es cariño simplemente. Eso implicaría la parte del cariño, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos llegado a intimar, claro. Entonces, lo que nos ha compartido el resto, lo que hemos tenido en común, han sido 11 años de colegio. Ah, esa es la intimidad. 11 años de colegio nos caracteriza. Esa es la parte de la intimidad. ¿Ya? A eso se refiere entonces cuando hablamos acerca de la intimidad. Muy bien, solamente cariño, ¿no? No hay compromiso, no hay atracción, solo es intimidad. Estar vinculado con alguien afectivamente, solo por compromiso, porque a lo mejor tuvieron un hijo juntos, ujú, ahí hay algo, un compromiso. Los matrimonios arreglados, claro, también, ¿no? Los matrimonios arreglados, eso vendría a ser compromiso, es amor vacío. Solo están juntos por compromiso, no hay atracción, no hay intimidad, no se conoce, atracción, no hubo una atracción necesariamente aquí, y la persona simplemente desarrolla un amor vacío, ¿no? Un amor vacío. ¿Sí? Eso pasa, ¿no? Por otro lado, aparece combinaciones entre ellas. Cuando hay atracción, ya hay intimidad, fíjense ahora, cuando hay atracción y hay intimidad, que se forma entonces, se forma el amor romántico. Este es el típico amor de los 14 de febrero, ¿no? Cuando están juntos con alguien, nos gusta, nos agrada, compartimos con esa persona, ese es el amor romántico, donde hay atracción y hay intimidad. Ah, entonces ambos se gustan, sí, comparten, salen juntos, él va a la casa de ella y viceversa. Comparten experiencias, claro, ¿no? La apoyada de la abuela, profundo, dentadura nueva. Y a eso, por ejemplo, ese es el amor romántico. Es el amor que vemos los 14 de febrero, ¿no? Ahí es donde el amor romántico los lleva entonces a utilizar universales, ¿no? Siempre estaré contigo, jamás te dejaré, nunca te haré sufrir. Entonces, eso es parte del amor romántico, ¿no? Eso es parte del amor romántico. Entonces, donde hay atracción y hay también, pues, intimidad, ¿no? Sí, de eso se trata. Entonces, el llamado amor romántico. Atracción e intimidad, ¿no? Ese es el llamado amor romántico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos momentos entonces, no implica un compromiso. No, pues, ¿no? No hay un compromiso. El hecho de llegar a buscar, sobre todo, por ejemplo, no sé, ¿no? El que la persona pueda llegar a afirmar, ah, lo que pasa es que a mí me gustaría llegar a formar parte de una relación contigo por esto, por aquello, me gusta, me agrada. Entonces, eso, por ejemplo, vendría a ser, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, esa condición, esa característica lo va a llegar a establecer, pues, ¿no? El amor romántico. Parte de lo que es el conocimiento, ¿no? Que van teniendo con la otra persona. Sí, de eso se trata, ¿ya? Comportamiento que puede ir teniendo entonces con esta otra persona, ¿ya? Muy bien, entonces eso vendría a llegar a ser, ¿no?
Por otro lado, también que encontramos sobre el amor social, tipo de amor en donde solamente hay compromiso y solamente hay intimidad, no hay atracción. Solo hay compromiso e intimidad, no hay atracción. Eso se llama amor social. Este amor social es característico, por ejemplo, de los mejores amigos. Claro, ¿no? Porque va más allá del cariño. Claro, es el hecho de poder aceptar a la otra persona tal cual es y mantiene su relación a largo plazo. No es como encontrarte con alguien ocasionalmente que fue del colegio, no, sino es esta persona si mantienes una comunicación. Con esta persona siguen juntos, ¿no? Claro, como amigos, por ejemplo, eso pasa. Hay chicos que a lo mejor pues ya tienen familia y a pesar de haber terminado el colegio hace mucho, pues siguen contactándose, salen juntos, ¿no? Ambas familias, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho también aquí, ¿no? Cuando hablamos acerca del amor social. El amor social entonces se ve reflejado cuando hablamos acerca de la intimidad más el compromiso. Sí, es el amor social. El amor social se ve reflejado también en una relación de pareja cuando decae la atracción. O sea, pudo haberse dado la atracción, pudo haber estado la atracción, sí, pero puede decaer también. Decae la atracción. Entonces están juntos porque tienen un niño de por medio, intiman porque comparten, claro, el mismo espacio, experiencias, salen juntos, en familia, pero ha ido decayendo la atracción con el tiempo también, o incluso las pocas actividades que les permitan vincularse mucho más, ¿no? Entonces, al momento de decaer, es ahí donde se presenta también, pues, ¿no? El amor social, ¿no? Eso estaría dándose en el caso del llamado amor social. Muy bien, ¿no? Aspectos importantes. Pero también, por otro lado, tenemos a atracción más compromiso, y a eso se le llama el amor fatuo. Hay personas en las cuales llegan a sentir solamente atracción por la otra persona, y eso para ellos es suficiente para poder consolidar una relación a largo plazo. A eso se le llama el amor fatuo. Eso será entonces el amor fatuo. Entonces en este caso, por ejemplo, al momento en el cual eh, alguno puede sentir cierto gusto y cierta atracción y decide casarse o formalizar una relación al poco tiempo de haberse conocido. O sea, no han intimado y ya quieren comprometerse a largo plazo. Entonces, a eso se refiere. Esto, por ejemplo, ocurre en algunas eventualidades como celebridades de Hollywood, actores, cantantes, etcétera, ¿no? Donde tienen a presentar un gusto por alguien y únicamente basta eso, el gusto, y llegan a casarse, por ejemplo, a unir sus vidas. A las horas, a los pocos días, terminan separándose. Ya, eso, por ejemplo, se daría acá, ¿no? Sí, esos son los tipos de amor según Robert Stenberg, entonces, ¿no? Hablar acerca de el amor fatuo, ¿ya? Ese es el amor fatuo o también llamado el amor vano, por si acaso lo vayamos a encontrar con ese nombre. Se le conoce también como amor vano, el amor vano. Y es ahí donde estaría presentándose la integración de estos tres. A eso es a lo que se le llama el amor consumado. Entonces, el amor consumado es la integración de estos tres elementos. Entonces atracción, intimidad y compromiso, efectivamente. A eso se le llama el amor consumado, ¿no? Para Robert Stenberg, entonces, consideraba que si llegara a haber una relación, entonces, donde participan estos tres componentes, tanto la atracción, la intimidad y el compromiso, eso estaría reflejando el amor consumado. Para Stenberg, los tiempos en los cuales se desarrollan las relaciones de pareja son distintos. Ajá. Diversos eventos o sucesos pueden llegar bueno, a disponer, ¿no? Acerca de diversas formas de expresión, de cómo nos sentimos al vincularnos con alguien. Y el amor social viene a ser un punto clave, obviamente, también dentro de este sentido. El amor social, ¿no? Y bien, entonces, esto viene a ser parte, entonces, lo que podemos experimentar en algún momento determinado. El amor consumado es la representación de los tres elementos, ¿no? De los tres componentes. ¿Ya? Muy bien, chicos, eso vendría a ser entonces los aportes del gran Robert Sternberg. ¿Sí? Por otro lado, por otro lado, en la perspectiva de García, en la perspectiva de García, este se enfoca a poder llegar a señalar cómo surge progresivamente una relación.
cómo el individuo, qué pasa, por qué momentos pasa, atraviesa, para poder llegar a formalizar una relación o relacionarse con alguien sentimentalmente. Entonces, García concibe que hablar acerca de las relaciones de pareja parte de la llamada idealización. Parte de la llamada idealización. Y cuando hablamos acerca de la idealización, esto más bien está enfocado hacia el que la persona puede llegar a fantasear con alguien. Esa es la parte de la idealización. El amor no se concretiza de inmediato, pues primero se produce a nivel de la fantasía. Claro, primero se produce entonces a nivel de fantasía. Esa es la parte de la idealización. Y cuando hablamos acerca de la idealización, va a tener un fuerte sentido, sobre todo también de integración. El amor no se concretiza entonces de inmediato, pues primero entonces se produce a nivel de la fantasía. Como por ejemplo el llamado amor platónico. Las personas pueden, los adolescentes sobre todo, pueden llegar a presentar gusto, agrado por personas con las cuales no llegan aún a vincularse afectivamente. La idealización es eso, es un soñar despierto con la persona que nos gusta, que nos agrada y donde no se ha llegado a concretar ningún tipo de relación exacta, ¿no? Entonces, generalmente se fantasea con personas distantes y de mayor edad al adolescente, convirtiéndose en el centro de conversación entre amigos del mismo sexo. Esa es la parte de la idealización. Entonces, la idealización se ve reflejada en esas formas, ¿no? Es característico entonces de esta etapa el llamado amor platónico. Sí, esa es la parte de la idealización. El llamado entonces así amor platónico. Es por eso que al momento de interactuar, relacionarnos, perdón, con otras personas, la idealización surge con esa disposición, ¿no? De llegar a fantasear con la otra, con la persona, con el ser amado. Es el amor platónico. Generalmente se fantasea con personas distantes y de mayor edad del adolescente, como por ejemplo parte de esto era lo que comentábamos al inicio, ¿no? El adolescente entonces que le gusta la hermana de su amigo. Claro, ya, eso por ejemplo vendría a llegar a ser la idealización. Ajá, de eso se trata, esa es la parte de la idealización. Ah, entonces compartimos con alguien, nos gusta, nos agrada, claro, así es. Pero solamente es eso, no es un amor platónico, es un amor platónico. Eh, entonces, de tal manera que no hay un concreto, no hay una forma concreta, y es parte del conocimiento que va teniendo, más aún si es que no ha tenido relaciones anteriores a nivel sentimental, entonces la persona tiene bastante expectativa. ¿Cómo será estar con alguien? Esa es una expectativa. ¿Ya? En la heterosexualidad en grupo de pares, en relación ahora a la heterosexualidad en grupo de pares, se conforman grupos mixtos donde se comparten diversiones e intereses comunes. El siguiente momento, dice García, es cuando más bien ya siendo jóvenes compartimos con otros, con otras personas, ¿no? Formamos parte de grupos, por eso se llama heterosexualidad en grupo de pares, donde comienza a darse una relación íntima con los demás. Y es ahí donde surgen las primeras relaciones incluso a nivel afectivo. Claro, como por ejemplo, ¿dónde lo vemos esto? Como cuando estamos en la universidad y hay momentos en donde pueden llegar a compartir todos. Claro. Supongamos cuando llegan las verbenas, ahí está, ¿no? Algo parecido a eso. Entonces, la profesora a lo mejor, supongamos, no sé, dice, ¿no? Chicos, ustedes no conocen cómo se... No, pues somos cachimbos. Ah, no han vivido nunca, entonces una verbena. Ah, ya, pues entonces vamos a terminar más bien rápido la clase para que puedan salir, para que puedan conocer, para que puedan disfrutar de lo que son las verbenas. Entonces la profesora les explica, pues no, la verbena es una festividad que se realiza cuando se cumple un aniversario de las facultades. Entonces, de esa manera, al momento de salir, conozcan gente, ¿no? Sí. Al momento de salir, los grupos es ahí donde se forman. Comparte con amigos, conocen más personas, se presenta al amigo del amigo de tu amigo. Y así es como van ampliando su repertorio de personas que van conociendo. Sí. Producto de esas relaciones, producto de ese vínculo, producto de esa interacción que tenemos con otros, es ahí donde se genera entonces también esta forma de expresión, ¿no? El gusto, el agrado, el compartir con esa otra persona
Entonces, es lo que va a llegar a ir definiendo entonces mi estado, efectivamente. Esa es la parte de la heterosexualidad en el grupo de pares. Entonces se conforman así grupos mixtos, entonces, donde comparten diversiones, intereses comunes. Se producen los primeros encuentros amorosos. Claro, al momento de compartir con algunos otros amigos, es ahí donde surgirían este tipo de relación o de vínculo, ¿no? Entonces comparten con otras personas. Y el gusto, el agrado de establecer ello, es lo que lo va a llegar a definir, ¿no? Así es. Al inicio las relaciones pueden llegar a ser efímeras o las salidas pueden llegar a ser efímeras, pasajeras, momentáneas, pero finalmente lo que se busca es que puedan lograr pues irse conociendo, ¿no? Eso es lo importante. Bien. Cuando ya se concreta una relación, pasa ya de ser parte solamente de una heterosexualidad en grupo de pares para pasar ahora hacia el enamoramiento. Cuando nos referimos acerca del enamoramiento, es justamente parte de lo que hemos comentado nosotros ya anteriormente, ¿no? Es cuando hay mayor selectividad en la relación de pareja y una mimetización también con ella. La manera en la que se mimetizan sus defectos, se minimizan, perdón, sus defectos y se sobrevaloran también sus virtudes, que es parte de lo que ya referíamos. Entonces, esto va a ocurrir, ¿no? Durante la etapa del enamoramiento, dice García, es donde vamos compartiendo entonces con esta otra persona. Nos agrada, nos gusta, aparece la atracción, como diría Sternberg, más la intimidad, comparten juntos. Esa es la parte del enamoramiento. Pero todavía no hay un fuerte compromiso, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que lo va a llegar a establecer, ¿no? Entonces, esa es la parte del enamoramiento, ¿no? Y en este caso, el enamoramiento, entonces va a caracterizar lo que va a hacer finalmente la adopción de un compromiso. Algo más estable, entonces, ¿qué va a llegar a ser? El noviazgo. El noviazgo se va a convertir en una condición más estable. Entonces, el enamoramiento es el gusto, es el agrado, pero no hay un compromiso. Ahora, en el caso de un noviazgo, sí hay compromiso. La relación amorosa se hace más estable, hay búsqueda de comunicación con el otro, una necesidad de compartirlo todo y de construir juntos un sentimiento duradero y un proyecto de vida juntos. Claro, ¿no? Y un proyecto de vida juntos. Ujú. Entonces, al momento de compartir con alguien, nosotros llegamos a visualizar ello, ¿no? Gusto, agrado, interacción. ¿Qué nos gusta de esa persona? ¿Por qué elegimos estar con él o con ella? Claro, ¿no? Pero ya no solamente es el gusto y es la atracción, sino ya es decidir estar juntos. Y para eso ya implicarían otro tipo de acciones. Claro, mientras somos enamorados, llegamos a tener una idealización a tal grado que las personas llegan a fantasear, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Como ya lo habíamos explicado. ¿Sí? Las personas llegan entonces a fantasear. Pero por otro lado, ya cuando llegamos a vivir algo concreto, más bien hacemos cosas juntos. Claro, por supuesto. Como por ejemplo en este caso, hablar acerca de concretar algo juntos se daría cuando llegamos a ahorrar, trabajamos juntos, elaboramos un proyecto de vida, pero ese proyecto de vida se concatena sobre todo con un sentido propio de realidad. Nos gusta, nos agrada, compartimos entonces con esa otra persona. Claro que sí. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces el noviazgo es cuando aparece una relación mucho más estable, hay una búsqueda de comunicación con el otro, una necesidad, por eso decíamos, de compartirlo todo, ¿no? Queremos hacer varias cosas juntos, pero no queremos hacerlo solo, queremos hacerlo en compañía de alguien con el cual nos sentimos cómodos. Entonces, en una relación de pareja, esto se ve reflejado, entonces, de esta manera, ¿no? Sí, lo proyectamos, lo llevamos a cabo, nos sentimos cómodos al momento de realizarlo, claro. En el noviazgo, entonces aparece compromiso. En el enamoramiento no hay compromiso. Ujú. No hay compromiso aún, porque puede ser que a la larga, a largo plazo, puede ser que sí ocurra, sí, puede que sí. Pero en este caso, pues al inicio no habría esa representatividad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, pues todo ello entonces va a tomar
una expresión muy importante para el sujeto, para lo que nosotros ya realizamos, ¿no? La toma de decisiones, entonces, se va a llegar a volver algo, pues, mucho más complejo, obviamente, en la medida en la cual nosotros interactuamos con la pareja y qué es lo que podemos llegar a formar juntos, pues, ¿no? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, va a llegar a ser una muestra, obviamente, ¿no? De afectividad que va a concretar una relación futura, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esa manera es como se estaría mostrando. Muy bien. Ah, claro, a ver, vamos a ir en la PPT anterior, es esta de acá. Ya, la heterosexualidad en grupo de pares. Bien, entonces García, para ello entonces indica mayor madurez, claro, ¿no? En el momento de llegar a elegir ser novios o concretar, digamos, nuestra relación de pareja, implica pues necesariamente el hecho en el que haya un mayor compromiso, ¿no? Y eso favorece obviamente hacia lo que nosotros queremos llegar a abarcar dentro de la relación, ¿ya? Muy bien, entonces eso es justamente lo que se va a llegar a mostrar, ¿no? Muy bien, chicos. A continuación, vámonos ahora hacia las caricias erótico-sexuales. Listo, genial. Vamos ahora hacia a las conductas, perdón, erótico-sexuales. Al momento de presentarse las relaciones que tenemos a nivel íntimo, el compartir la historia de la otra persona, ineludiblemente se forma cierta confianza, ¿no? Se desarrolla cierta confianza. Pero esa confianza puede conllevar, pues, hacia llegar eh, a permitirnos, a tener cierta licencia para poder llegar a explorar a la pareja. Pero en este caso, esto será posible siempre y cuando la persona sea mutua el establecer esta expresión de caricia, ¿no? A nivel erótico sexual. Entonces, las caricias íntimas son conductas eróticos sexuales en la adolescencia que pueden surgir desde la adolescencia y que se manifiestan a través de las caricias, los besos, los abrazos, ajá. Y ocasionalmente puede haber también cierto contacto con los genitales, aunque no haya penetración. Esto se llega a dar cuando los adolescentes llegan a presentar cierta curiosidad al momento de interactuar con la pareja y sobre todo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar evidenciando, expresando en ese contexto? Los gustos, el agrado que sentimos por la otra persona, ¿puede llegar a manifestar esto? Claro que sí. Siempre y cuando haya ese sentido mutuo, es conveniente. En muchos casos, cuando no llega a sentirse preparada la pareja para poder pasar a este campo de las caricias íntimas, no es conveniente que puedan llegar a concretar. Ajá. ¿Por qué? Porque puede llegar a presentar sentimientos de culpa. Pueden llegar a considerar que lo que estuvieron haciendo no fue lo más adecuado, no se sentían preparados para, entre otros, ¿no? Entonces es ahí donde las conductas erótico-sexuales, entonces en la adolescencia, se manifiestan a través de las caricias, los besos, los abrazos, contacto con los genitales, sin penetración, y conducen también a la pareja a un alto grado de excitación, ¿no? Entonces estas manifestaciones permiten al adolescente explorar también su cuerpo y la de su pareja con etapas previas hacia el acto coital. Aquí, ojo, que estamos señalando las conductas de prevención. Cuando hablamos acerca de la prevención, significa que puede llegar a presentar este comportamiento, sí, aunque es importante tener en cuenta el hecho de que se puede volver un factor de riesgo cuando una de la pareja, una de las dos personas que integran la pareja, puede presentar una necesidad afectiva. Entonces, es ahí donde se puede confundir muchas veces. Entonces, por ejemplo, si una persona llega a tener una necesidad de afecto, calor, digamos, afectividad, porque no lo presenta en casa, porque no lo presenta en la escuela, entonces cree que en la pareja puede encontrar aquello que necesita. Entonces, de ser así, la persona es altamente vulnerable a que pueda llegar a depender de esos estados. Eso ya no es conveniente, pues claro que no. Entonces, por esa misma razón, al momento de hablar acerca de las caricias íntimas, se refiere a lo que la persona puede estar experimentando
claro, siempre y cuando pues, pueda llegar a presentar mayor seguridad consigo mismo, integración. Por eso, por lo general, se llega a recomendar más bien esto, digamos, o experimentarlo tal vez cuando ya se es joven, porque ya tendría un mejor dominio también de sus impulsos, sus estados afectivos. Eh, ya que en estas condiciones puede llegar a mermar ese aspecto, ¿no? Hay personas que pueden llegar a confundir las manifestaciones de las caricias íntimas con el amor. Si bien es cierto, el amor puede estar vinculado a las manifestaciones de afecto, claro, no significa que las caricias tengan que ser necesariamente expresión del amor. El amor se puede expresar con la caricia, pero toda caricia no significa una expresión de amor. Entonces, en este caso, hay personas que pueden confundir estos dos conceptos, lo cual entonces hace que gente se pueda ilusionar, ¿no? Entonces, porque llegó a presentar mayor afecto, cariño, etcétera, puede asumir de que eso significa entonces amor, lo cual entonces puede estar tejiendo ciertas ideas fantásticas, ¿no? Puede contribuir a su idealización, pero sin embargo no es lo que espera la persona, efectivamente, ¿ya? No es lo que espera la persona. En el campo de la conducta masturbatoria, este es un hecho en las cuales ha sido criticado, ¿no? A través del tiempo, considerándolo como totalmente inapropiado, pues, ¿no? Al momento de relacionarse con alguien. En la conducta masturbatoria, una conducta sexual frecuente en la adolescencia, viene a ser la masturbación o la llamada también conducta onanista, que consiste en la autoestimulación de los órganos sexuales, donde se descarga toda la tensión sexual, fuera de todo vínculo afectivo con otra persona. Claro, la actividad masturbatoria implica un comportamiento individual, personal, íntimo, donde el individuo llega a manipular sus órganos sexuales para producirse placer y de esa manera liberar parte de la tensión que se genera como parte de la interacción que se da a nivel sexual. Suelen ser entonces más frecuente en el hombre que en la mujer. Efectivamente, los varones tienden a presentar una mayor inclinación, ¿no? Hacia esto. García afirma que la masturbación ha sido satanizada y que se han construido muchas creencias alrededor de ella, como por ejemplo que tiende a generar un debilitamiento físico crónico. Claro. Entonces la persona que llega a presentar pues, una conducta masturbatoria finalmente terminaría pues volviéndose loca, ¿no? Deficiencias cognitivas, ¿no? Claro, entonces idiotiza eso. Y hay muchos mitos, ¿no? También, claro, algunos, por ejemplo, podrían creer que implica la producción de acné. No, es que la persona si presenta conducta masturbatoria frecuentemente, entonces va a llegar a presentar acné, ¿no? Eso, por ejemplo, se daría, acné. Entonces, son creencias, parte de los mitos que también se llegaron a tejer en algún momento, ¿no? Con ello entonces se generaba culpa y se afectaba el ejercicio de la exploración de la sexualidad. No obstante, dichas ideas han ido perdiendo fuerza, claro, y hoy se asume la masturbación como parte del deseo sexual normal, ¿no? Del hombre y de la mujer. La conducta masturbatoria llega a convertirse en un medio, en un recurso para poder liberar el estado de tensión que pueden llegar a experimentar las personas. Entonces en este caso, ¿no? Supongamos el varón tiene una necesidad de liberar su estado sexual, su pulsión sexual. Pero ¿cómo lo hace si no tiene pareja? No pretende tampoco eso, si tuviera. No ha llegado a intimar sexualmente con nadie. Entonces, de ser así, la conducta masturbatoria se convierte en una opción para poder canalizar sobre todo ese estado de tensión que se genera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a llegar a caracterizar entonces también el ámbito de la conducta masturbatoria, ¿no? Bien, entonces eso viene a encontrarse entonces como parte de, ¿no? Esto también debido a la educación sexual, que resulta fundamental también para vivir una sexualidad saludable. Sí. Muchas personas han llegado a vivir en la sombra de la ignorancia por influencias religiosas, costumbres, ideologías. Mucho de esto no se habla en familia, ¿no? Muchas veces esto no se conversa con los padres.
Y es ahí entonces donde se genera pues obviamente también la disfunción, ¿no? Claro. Entonces, para eso es cuando hablamos acerca de la conducta masturbatoria como un elemento necesario, clave, para poder adaptarse de una mejor manera, sí, dependiendo de cierta necesidad que pueda llegar a tener el individuo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar cuando hablamos acerca de la conducta masturbatoria. ¿Ok? Entonces, en ese campo es la que se estaría dando, ¿no? Por otro lado, también surgen las llamadas fantasías, ¿no? Las fantasías sexuales. Cuando nos referimos acerca de las fantasías, es lo que es capaz de producir nuestra mente. Ujú. Es lo que es capaz de producir nuestra mente. Friedman señalaba que las fantasías sexuales desempeñan una función importante en la excitación sexual. Ajá. Asimismo, afirma que el contenido y la cantidad de fantasía son diferentes entre los hombres y las mujeres, siendo los primeros quienes fantasean más con el sexo que las mujeres. Entonces es aquí donde más bien entonces los varones tienden a presentar una mayor fantasía, deseo, gusto, atracción, sí, efectivamente, ¿no? O más fascinación tal vez por la conducta masturbatoria. Al momento en el cual nosotros llegamos a compartir estos eventos, estas situaciones, ponemos en marcha, ponemos en ejecución, mejor dicho, todo aquello que no podemos llegar a concretarlo en la práctica, pero que lo hacemos a través de la imaginación. Entonces es a través de la imaginación donde llegamos a tener estas ideas, ¿no? Claro, claro. Entonces la fantasía sexual es una manera de poder llegar a canalizar parte de nuestros gustos y deseos que no aceptaríamos en algún momento determinado. Entonces, asimismo, afirma que este contenido, entonces la cantidad es diferente también en el caso de los varones y las mujeres, ¿no? Por otro lado, las fantasías sexuales es parte de lo que también se expresa en la conducta masturbatoria. Claro, ¿no? Entonces, la conducta masturbatoria también va de la mano con la producción de fantasías. Ujú. Va de la mano, entonces, con la producción y elaboración de ciertas fantasías. Ujú. La actividad sexual suele ser estimulada de diferentes maneras. Así, los estímulos más fuertes son los pensamientos, el contacto físico, ajá, los sonidos. Las mujeres, por ejemplo, vienen a ser más auditivas, mientras que los varones van a llegar a ser más visuales. De tal manera que el varoncito pues, va a sentir placer, deseo sexual y todo eso a partir de lo que ve en la pareja, a partir de lo que puede llegar a ver en la pareja, ¿no? Entonces, si la pareja pues, le hace un baile hindú, genial, pues el varoncito está contento, ¿no? Pero ella pues no lograría el deseo ni la fantasía sexual a través de lo visual, ¿no? Porque ellas no serían visuales. Entonces, por más que vea un varoncito porque está bailando, ¿no? Está con su disfraz de vaca, no le va a producir excitación ello, pues, ¿no? Le parecerá gracioso a lo mucho, pero no hay deseo, no hay placer. Pero lo que sí va a pasar es que utilizan más bien la parte de pensamiento, ideas, imaginan circunstancias, momentos, sucesos, ¿no? Entonces, eso sí puede pronunciarse. Aparecen entonces olores, visiones de contenido erótico, claro, ¿no? Y que pueden llegar a favorecer también, como ya dijimos, en las conductas onanistas, ¿no? En las conductas masturbatorias. Entonces, ¿impactan? Claro que sí, claro, generan entonces, o producen, mejor dicho, también cierto impacto. ¿No? Así es. Y por otro lado, las ideas que se han tejido a lo largo de la historia sobre el aspecto de lo sexual, con finalidades distintas, impartir miedo o generar miedo, disminuir la disposición eh, hacia un embarazo no deseado, etcétera. Entonces, eso ha ido tergiversando, la verdad, a través de diversos cambios que llegan finalmente a través de mitos, los mitos de la sexualidad. Entonces, en este campo, hablar acerca de los mitos de la sexualidad es referirnos acerca de ciertas ideas que se han llegado a construir, pensamientos cerrados, y que hay diversos mitos en sí sobre la sexualidad. Aquí vamos a revisar entonces entre los más resaltantes, por ejemplo, ¿no? Mito de la sexualidad. Las bebidas alcohólicas mejoran el deseo sexual y la erección. Entonces, esto llega a ser un mito de la sexualidad porque el alcohol llega a ser inhibidor
inhibidor tanto del dolor como también del deseo sexual. Entonces, de esta manera, las bebidas alcohólicas entonces no tienden a mejorar, ¿no? No, pues llegan a inhibir más bien el deseo, el gusto, la pasión, ¿no? Entonces, eso tiende a mermar más bien, ¿no? O sea, las bebidas alcohólicas no estarían ayudando ahí, ¿no? Claro. Entonces, al momento de llegar a ejercer esta característica del individuo, cuando se habla acerca de las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, no le permite obviamente desarrollar una conducta sexual adecuada. El alcohol entonces tiene un efecto depresor en el organismo. En menos cantidades, este efecto se observa en la inhibición de la vergüenza, ¿no? Es lo que hacen algunas personas cuando beben alcohol. Algunos dicen, ¿no? Voy a beber para darme valor. Claro, porque a través del alcohol inhibe pues las vergüenzas, ¿no? Lo cual hace que la persona que está en copas, un varoncito que está en copas, eso necesita para atreverse a acercar a una chica y seducirla, enamorarla. Claro, entonces, entre otras cosas, ¿no? Ahí aparecería. Pero el consumo excesivo genera, entre otras cosas, que no se pueda lograr o mantener también erecciones y por ende no se pueda consumar el acto sexual. Entonces la persona que bebe, y sobre todo bebe posteriormente en demasía, entonces inhibe la actividad sexual. Claro, inhibe el deseo y por otro lado también puede inhibir la fisiología, lo cual hace entonces que se retarde la capacidad para poder empezar o mantener una erección. Bien, entonces eso se estaría dando entonces con las bebidas alcohólicas, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces hay un mito ahí, ¿no? Mito de la sexualidad, mito de la sexualidad. La falta de himen es prueba de que ya no es virgen, ¿no? Ahí está, esta también es otra de los mitos de la sexualidad. Al momento de llegar a asumir, por ejemplo, ¿no? Que el himen vendría a llegar a ser una garantía, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De la virginidad de ella. Entonces, eso es lo que nos estaría mostrando efectivamente que no ha tenido entonces ningún tipo de acto sexual. Entonces, esto vendría a ser un mito también porque el himen puede llegar a romperse por diversas circunstancias. No significa que entonces previamente tuvo actividad sexual. El himen puede debilitarse debido pues a golpes o accidentes, como una caída de la bicicleta también, claro, ¿no? Hay chicas que pueden llegar a practicar danza, baile, no sé, ballet, y hacen un split, no se abren de piernas. Producto de ello, también puede llegar a generarse una ruptura, ¿no? Del himen. Entonces, no significa que solo ocurra porque ha habido necesariamente actividad sexual. Por otro lado, también hay mujeres que tienen un himen bastante flexible, ¿sí? Y a pesar de tener relaciones sexuales, lo conservan intacto. Esto nos lleva a pensar y asumir, sobre todo también, pues que hay ímenes que no llegan a generar esta ruptura propiamente dicho. Pero aparte de eso, también otro mito de la sexualidad es que tiene que producirse sangrado. Bastante sangrado implica entonces virginidad, ¿no? Lo cual también es parte del mito de la sexualidad. Hay veces en las cuales el himen no se rompe, uno, o dos, por otro lado, si se rompe, no genera sangrado, como al menos se espera, ¿no? Entonces, eso vendría a llegar a ser entonces mito de la sexualidad, ¿no? Entonces, esto forma parte incluso de lo que las personas idealizan, que escuchan, creen, y al final pues se elaboran también ciertas imágenes fantásticas acerca de esto. ¿Ya? Mito de la sexualidad, los que calzan grande presentan el miembro viril más prominente. Entonces, no porque alguien pues calce 44, 45, ¿no? Tenga un zapato de payaso, entonces pues va a tener un miembro viril más grande, más prominente. No tiene nada que ver entonces ello. Las investigaciones indican que no hay una correlación entre el tamaño del pie y el miembro viril, ¿no? El pene, el miembro viril. Entonces en este campo es parte también de lo que son mitos. Mito de la sexualidad. Entonces no tiene nada que ver con ello, ¿no? Entonces esto está en el rubro, sobre todo también pues, de las creencias, ¿no? Y los pensamientos distorsionados en otros cambios, en otros ámbitos que tenemos. Mito y realidad.
Nadie queda embarazada la primera vez. Nadie queda embarazada la primera vez. En este mito, por ejemplo, es en donde las personas tendrían a creer entonces de que porque va a llegar a ser su primera actividad sexual, su primera experiencia sexual, entonces va a llegar a quedar no va a quedar embarazada, ¿no? Entonces eso está al margen de que sea la primera, la segunda, la tercera. Claro, si está ovulando y está en sus días, pues fértiles, y va a llegar a presentar la posibilidad de quedar embarazada, claro que sí. Entonces es un mito de la sexualidad, ¿no? Es un mito de la sexualidad. El tener relaciones sexuales de pie impide el embarazo, ¿no? Este mito se centra en la idea absurda de que pues la gravedad haría lo suyo, ¿no? Entonces al tener actividad sexual pues de pie, entonces se eyacula hacia arriba, por lo tanto pues no va a llegar al máximo. Esto implica por lo tanto entonces que no podría quedar embarazada. Entonces tener relaciones pues de pie no quita el embarazo, no impide el embarazo, claro, ¿no? Y eso va de la mano con otro mito de la sexualidad. Otro mito de la sexualidad, ¿no? Si hubo eyaculación, hay posibilidad de embarazarse. Bueno, si hay eyaculación, claro, ¿no? La idea está en que se puede no eyacular y no quedar embarazada ella. Esto se transmite, se conoce a través del denominado coitus interruptus. Ese es el mito de la sexualidad, el coitus interruptus. De tal manera que se puede llegar a tener actividad sexual, se puede copular. Y mientras se está llevando a cabo, al momento de ya tener el deseo de llegar a eyacular, entonces lo hace fuera de la persona, lo hace fuera de la pareja. Eso no es garantía de que ella no va a quedar embarazada. A eso se le llama el coitus interruptus, por el denominado coito interrumpido. Cualquier forma de penetración sin protección conlleva a el peligro de embarazos no deseados. No solamente embarazos, sino que también en no protegerse puede conllevar hacia adquirir algún tipo de enfermedad, infección de transmisión sexual. Claro, ¿no? Inclusive el método conocido como el coitus interruptus, que consiste en retirar el pene de la vagina antes de eyacular, falla debido a que el líquido preseminal, que es justamente el líquido que presenta el varoncito como parte de una lubricación producto de la excitación, estaría presentando, aunque en menor cantidad, pero estaría presentando óvulos maduros, perdón, espermatozoides maduros. Claro, ¿no? Entonces puede haber, claro que sí. Siempre hay entonces espermatozoides que pueden llegar a generar un embarazo, efectivamente. Entonces, además que aparte de eso, hay que darle también otro sentido. Hay un tiempo de vida de los espermatozoides. Entonces, después de la eyaculación, o así se haya eyaculado o no haberlo hecho, si existe ahí, si está allí el espermatozoide apto para poder fecundar un óvulo, muy probablemente entonces va a llegar a mantenerse. Claro, ¿no? Va a llegar a presentarse esa condición, esa característica. Esa es la condición de la realidad. Entonces de tal manera que puede llegar entonces quedar embarazada porque el coitus interruptus no vendría a prevenirlo, no llega a prevenir un embarazo no deseado, ¿no? El coitus interruptus no previene un embarazo no deseado. Por otro lado, entonces, al momento de producirse la eyaculación o no hacerlo, puede ocurrir que ahí esté el espermatozoide. Tiempo de vida pueden durar horas o pueden durar pocos días. Entonces, a lo mejor ella creía que no podía llegar a quedar embarazada porque no eran sus días fértiles. Pero sin embargo, no contaba con la astucia de algunos espermatozoides que pueden llegar a mantener vida. Claro, así es. Solo pueden quedarse a lo mejor pocas horas o pueden durar pocos días. Y a lo mejor, ¿qué ocurriría? Que al momento de darse la eyaculación, ella comience a ovular de aquí a 2 días. Y dentro de 2 días, todavía sigue con vida un espermatozoide que todavía se había quedado por allí dando vueltas, haciendo hora. Así es. Se produce finalmente la procreación, pues, ¿no? Claro, le engendraría entonces un niño ahí. Así es, efectivamente, quedaría embarazada. Entonces es un mito de la sexualidad también, todo esto que hemos mencionado, ¿no? El lavado vaginal después del coito es un método eficaz para evitar un embarazo.
Entonces, el que se lave, pues ella, no significa que va a evitar un embarazo. Bueno, se convierte en un absurdo también, ¿no? Claro. Entonces, esto es algo de lo cual muchas veces no se habla, no se expresa, no se explica. Y muchos chicos creen entonces que estarían haciendo lo correcto, cuando en verdad estarían pues como en un, en un juego de la ruleta rusa, ¿no? En cualquier momento se dispara. Claro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entre otros cambios, entre otros mitos, perdón, masturbarse produce cambios físicos, como por ejemplo aspinillas en la cara o crecimiento de vello en la palma de las manos, ¿no? Claro, ahorita la mano de oso. O volverse loco, ¿no? En relación al individuo, ¿no? Eso es parte de los mitos de la sexualidad. No existe una relación entre la grasa del cutis y la masturbación. O sea que no es porque lo practique, entonces va a tener más acné. Tampoco es cierto que empiece a crecer vello en la palma de las manos, ¿no? Menos aún que pueda generar algún déficit de naturaleza cognitiva. Claro. Entonces es aquí donde no vemos nada de estas expresiones, ¿ya? Entonces son mitos de la sexualidad, mito de la sexualidad, ¿no? Y así encontramos una lista bastante larga de diversos otros mitos también de la sexualidad, ¿no? Mito de la sexualidad también es el llegar a creer que todo varón está siempre predispuesto a la actividad sexual. El mito de la sexualidad, ¿no? Algunas pueden creer entonces que, pero si es hombre, todo hombre va a estar siempre accesible, todo hombre, desde que es hombre entonces ya tiene toda esa condición que lo predisponen, bueno, no siempre puede llegar a darse de esa manera. Pueden haber algunos varones que a lo mejor tienen disminuida la libido, la energía sexual, por el trabajo, ¿sí? El trabajo, el estrés, tiende a disminuir el placer o el deseo sexual. Claro, eso puede llegar a suceder. Entonces, el hecho de que ella pueda creer entonces que le está siendo infiel, ¿por qué? Porque ya no hay interés en la parte sexual. Bueno, puede deberse a otras razones también, ¿no? Claro, no puede verse entonces a estas otras razones. Entonces, no significa que vaya a llegar a darse necesariamente por infidelidad, ¿no? Claro, el mito de la sexualidad, ¿no? Entonces, eso se conoce, eso se sabe, tanto en varones como en mujeres, el estado emocional, afectivo, la libido, puede llegar a sentirse mermada, disminuida a partir de estados estresantes, claro, ¿no? O condiciones estresantes. Muy bien, de esa manera, ¿no? Excelente. Pero es importante llegar a presentar o llevar a cabo una sexualidad responsable. Ajá. Muchos estudios se han llevado a cabo a lo largo del tiempo para poder ver de qué manera es que puede favorecer las relaciones íntimas. ¿Cuál vendría a ser el meollo del asunto? ¿Por qué es tan significativo? ¿Y cómo hacemos para llevar una vida sexual responsable? Cuando hablamos acerca de una sexualidad responsable, implica necesariamente el compromiso con información científica. Eh, Hablar acerca de la sexualidad responsable es que podamos entonces asumir un valor por lo que podemos llegar a ver por nosotros mismos, claro, ¿no? Y sobre todo también aunado con la relación de pareja. Entonces, el plano más adecuado que se recomienda para llevar una vida sexual responsable es el conocimiento, es la información. En este caso, todas las personas tienen dignidad y valor por sí mismas. Cuando hablamos acerca de dignidad, se refiere al respeto, ¿no? Todas las personas merecen respeto, merecen un valor. Los individuos expresan así su sexualidad de forma variada. Los individuos expresan su sexualidad de formas variadas. Claro. Algunos a lo mejor a través de la conducta masturbatoria, otros a lo mejor a través de un vínculo directo con la pareja. Cada uno llega a presentar sus propias dinámicas también. En una sexualidad responsable, en una sociedad pluralista, las personas deben de respetar y aceptar los diversos valores y creencias sobre la sexualidad. ¿Qué significa? Que nos vamos a encontrar con diversas formas de expresión, varias formas de pensamiento. Hay personas que pueden llegar a creer que la actividad sexual
Es algo que puede llegar a repercutir o puede llegar a darse, pero dentro de un plano recreativo. Hay algunos que pueden asumir eso. Entonces de tal manera que la sexualidad responsable es aquella que se da cuando se presentan los límites. En una sociedad pluralista, las personas entonces deben de respetar y aceptar los diversos valores y creencias sobre la sexualidad. Eh, para poder evitar un embarazo no deseado, es importante informarse. ¿Sí? El aspecto científico también, ¿no? Es informarse. ¿Bien? No quisiera desarrollar sentimientos de culpa por esto, por aquello y por lo otro. Habría que llegar a contactarse con otra persona, ¿no? La pareja. Entonces, de eso se trata una sexualidad responsable, ¿no? Sociedad, dijimos, pluralista. La persona entonces debe de respetar y aceptar los diversos valores, ¿no? Y creencias. Diversos valores y creencias. Las relaciones sexuales nunca deben de ser coercitivas o explotadoras. Cuando decimos coercitivas significa que puedan llegar a estar bajo presión. Significa que puedan llegar a estar bajo presión. No se considera favorable. Las relaciones sexuales entonces nunca deben de ser coercitivas o explotadoras. Entonces, en este caso, nos referimos a las relaciones sexuales cuando llegan a ser cuando las relaciones sexuales llegan a ser coercitivas, significa obligadas a. Entonces, no deben de sentirse obligados, debe de darse más bien una condición de apertura, libertad. La persona lo hace con consentimiento. Si considera que se siente manipulado, manipulada, no se siente cómodo con lo que viene haciendo, entonces eso viene a ser justamente la sexualidad responsable. Entonces yo llego a manejar este detalle, la apertura de la relación íntima que tenemos a nivel de pareja, la relación que tenemos con los demás, pero sobre todo dándose cuenta de lo que se está experimentando. Las decisiones que nosotros tomamos van a repercutir de una u otra manera en las actividades cotidianas que llevamos a cabo. Por eso es altamente significativo que la persona pueda desenvolverse en ese plan. Entonces, las relaciones sexuales nunca deben de ser coercitivas, obligatorias, mejor dicho, ¿no? Impuestas, sino deben de darse de forma libre. Es parte de la sexualidad responsable. Y parte de esto lo hemos escuchado incluso cuando hemos estado en el colegio, ¿no? Cuando nos han dicho en algún momento, nunca accedas de una manera tan inmediata a, a lo que pueden estar buscando algunos chicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Esa es una manera de verlo. Entonces, algunas personas pueden considerar que es menos favorable que esto pueda llegar a presentarse. Eh, a las personas pueden llegar a confundir lo que es una caricia, un cariño, digamos, con algún deseo, ¿no? Desenfrenado que se pueda llegar a tener. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Es parte de. Muy bien. Entonces, el manejo de lo que vamos a ir teniendo nosotros, entonces va a disponer mucho acerca de las características que vamos a ir presentando, pero por supuesto, ¿no? De eso se va a tratar. Entonces, vamos siendo responsables en la medida también en la que nosotros somos conscientes, claro, de nuestras decisiones. Todos los niños deben de ser amados y cuidados, pues la sexualidad precoz se correlaciona con la baja autoestima. Cuando hablamos acerca de búsqueda de la identidad y hablamos acerca de la baja autoestima puede llegar a presentarse al momento en el cual los sujetos pueden sentirse valorados únicamente por la actividad sexual. Entonces eso se puede volver un factor de riesgo, sí. Cuando son muy jóvenes, por ejemplo, adolescentes sobre todo, y tienden a perpetrar la actividad sexual, puede generarles también sentimientos de culpa. eh, Pueden llegar a presentar también un factor de riesgo, claro. Las personas que tienden a reconocer que son muy afables, muy sensibles sexualmente, emocionalmente, entonces son personas que pueden volverse vulnerables justamente para una violación sexual, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces no hay que ver la actividad sexual como una fuente necesaria de expresión del amor, no. No va de la mano. Es una manifestación, es una parte de.
pero no es que eso sea vital para que una relación afectiva o amorosa se mantenga. Pues no. Los niños obtienen también su educación sexual primaria en la familia. Es aquí donde nos damos cuenta, es aquí donde nos damos cuenta entonces que la educación sexual parte de las etapas más tempranas, según lo que deban de conocer, obviamente, ¿no? Claro, pues un niño de 6 años, 7 años, pues no tiene todavía pues la necesidad de saber lo que es un preservativo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es algo de lo que poco a poco en su momento llegará, ¿no? Y que la persona puede ir pues entendiendo, obviamente, ¿no? Pero no es que ya tenga que, ¿no? No es que se sienta obligado a llevar a cabo entonces esta expresión, ¿ya? Entonces, bueno, pues de esa manera las personas vamos conociéndonos y vamos aceptando también ciertas características, los cuales poco a poco se van a ir adoptando. Todas las decisiones sexuales además tienen consecuencias. Decidimos frenar la actividad sexual, no seguir propiciando el deseo, es la decisión que toman las personas, las parejas, claro. Pues de eso se trata cuando hablamos acerca de una sexualidad también responsable. ¿Bien? La sexualidad responsable entonces implica la búsqueda de conocimiento, de lo cual es algo muy importante. Hay adolescentes que pueden llegar a iniciarse en la actividad sexual sin saber a qué se están metiendo. No asumen las consecuencias de sus actos. Entonces, hablar acerca de una sexualidad responsable es bastante importante, sobre todo para poder evitar condiciones negativas. La sexualidad entonces va a llegar a darse en función a ello, ¿no? Esa es la sexualidad responsable. Muy bien. Entonces, el valor va a llegar a convertirse así en algo altamente significativo. Sí, esa es la sexualidad responsable, ¿no? El manejo, la actividad, el desarrollo del sujeto, entonces va a predisponer, obviamente, ¿no? Que se pueda desenvolver de la mejor manera. Una sexualidad responsable nos hace sentirnos también bien a nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta de que no vamos a mantener una relación sentimental con alguien y solamente estamos dispuestos a tener solo actividad coital, es importante también, ¿no? Dejar claras las cosas en nuestra postura frente a una relación sentimental, una relación de pareja. Como les decía, esto no es una muestra entonces de fidelidad, una muestra de amor, ¿no? El acto íntimo a nivel sexual, no, no lo es. Es una de las tantas manifestaciones, pero no es que esta manifestación refleja el amor, no. Entonces, muchas veces se puede llegar a tejer también, por cierto, a raíz de ello ciertos mitos. La creencia entonces que la actividad sexual lo consuma todo. Por ejemplo, eso suele pasar, ¿no? Parte de los mitos que también se forman dentro del campo de la sexualidad. Pueden haber varones, por ejemplo, que pueden creer que únicamente a través de la actividad sexual, entonces ya se resuelven los problemas, ¿no? Entonces, de tal manera que eso hace que nos reconciliemos, pues, claro, así es. Entonces, nos reconciliamos a través de la actividad sexual, ya que eso estaría frenando todo tipo de comportamiento, pues, impulsivo, agresivo, ¿no? Entonces, es parte también de los mitos de la sexualidad. Es parte también de los mitos, dijimos, pues, de la sexualidad, ¿no? El creer que esto compone las cosas, ¿no? Ah, entonces vamos a sentirnos mucho mejor como pareja si es que culmina la discusión en una actividad sexual. Claro, ¿no? Entonces, si eso llegara a pasar, entonces es el mejor de los momentos, ¿no? Entonces, no siempre ocurre de esa manera, ¿no? No siempre las cosas se van a llegar a dar así. Y no es un sinónimo, entonces, de madurez emocional, también, por cierto, no, no es un sinónimo de madurez emocional, ¿ya? Muy bien, entonces, esto es justamente lo que vamos a llegar a encontrar, ¿no? Por otro lado, también, por otro lado, parte de las formas en las cuales mostramos nuestro gusto, nuestro agrado de llegar a compartir con otras personas dentro del campo de la actividad sexual se da a través de que todas las personas tienen el derecho y la obligación de tomar decisiones, sus propias decisiones, y también hacerse responsables con respecto a su sexualidad. Entonces, esto va de la mano con el hecho en el cual si la persona llega a no sentirse cómodo al momento de iniciarse en la actividad sexual, entonces está en todo su derecho a que la persona pueda llegar a no ejercerlo, ¿no?
Claro, porque esto no es una obligación, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Achá. Entonces, todas las personas tienen entonces así el derecho y la obligación de tomar decisiones responsables con respecto entonces a su sexualidad. Las familias y la sociedad se benefician cuando los niños son capaces de hablar sobre la sexualidad también con sus padres y o otros adultos también de confianza, ¿no? Sí, de eso se trata en este campo. Entonces, hablar acerca de las familias y la sociedad, entonces se beneficia, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando los niños son capaces de poder hablar sobre la sexualidad con sus padres. Cuando hablan acerca de sexualidad con los padres o con sus padres, es bastante oportuno, porque ¿quién mejor, obviamente, para poder guiarlos dentro de algo que recién están conociendo? Entonces los niños van a comenzar a explorar un poco acerca de ellos mismos, desde conocer su cuerpo, papá y mamá deben de estar allí, para que el pequeño no asuma como un sentido de culpabilidad, de que el hecho entonces de tocarse el órgano genital o su órgano genital es algo malo. No es sinónimo de llegar a establecer una condición pues negativa, inapropiada, una expresión totalmente desfavorable, ¿no? Entonces, la idea no es que pueda llegar a formar ese tipo de pensamientos. Eh, entonces, eso es justamente lo que se va a llegar a presentar, ¿no? Entonces, es por ello que la familia juega un rol también muy, muy importante, ¿no? Hacia lo que van a llegar a presentar los individuos. Y este rol es aquello que se transmite, sobre todo a través de la comunicación. Entonces, por eso es importante, necesario, es imperativo el que las personas puedan llegar a la labor o la función de los padres es conducir a los hijos incluso como parte de su educación sexual. Sí, no solamente su responsabilidad es en el ámbito escolar, como algunos creen, donde solamente entonces debo de atender sus tareas, ¿no? Y eso es todo. No, no correspondería hacia ello, ¿no? Sino que se llega a velar también por lo que va a llegar a ser su salud eh, sexual reproductiva, la parte de poder llegar a concatenar hechos, ideas, pensamientos. Entonces, eso es lo que lo vuelve también altamente significativo, ¿no? Claro, entonces, es por esa razón que los jóvenes exploran su sexualidad también como parte de un proceso natural cuando llega a la madurez sexual. Claro, eh, la parte de llegar a una madurez sexual no solamente se trata de que la persona biológicamente ya está lista, ¿no? Para tener entonces la actividad sexual y punto, ¿no? No, sino que con eso, perdón, eso conlleva hacia poder asumir libertad, pero también responsabilidad de sus propias decisiones. Claro, ¿no? Entonces, efectivamente es parte de un proceso natural, pero sobre todo desde que la persona decide ya iniciarse en lo que es una actividad sexual, debe de asumir también la responsabilidad. Muy bien, dentro de ese campo. Muchas expresiones hemos escuchado, probablemente incluso de la escuela o incluso en casa, pero investigaciones señalan que cuando los adolescentes y los jóvenes tienden a aplazar la parte de la actividad sexual en una relación sentimental, llega a ser más sostenible la relación, ya que no se considera la actividad sexual como un pretexto para mantenerse juntos. Entonces, al momento en el cual nosotros compartimos con otras personas, sentimos gusto, agrado, atracción y todo ello. Pero si forma parte de nuestro desarrollo de salud sexual, es importante que las personas entonces puedan llegar también a entender que una relación sentimental no siempre tiene que ir o conllevar hacia la actividad sexual, necesariamente, no. Las relaciones sentimentales pueden llegar a presentarse a través del vínculo, la atracción, el deseo y todo ello, ¿no? Claro, pero no siempre llegando a perpetrar o cerrar o concluir en una actividad sexual. Entonces no se va a llegar a dar eso, no es sinónimo tampoco de lo mismo, ¿no? Cosa de lo que muchas veces se llega a tergiversar también en el ámbito social, ¿no? Como por ejemplo en algunos grupos o grupos de personas adolescentes, solo digo, ¿cuánto tiempo ya llevan? Ah, ya llevamos un año, año y medio. Ah, entonces, ¿qué tal? ¿Ya han tenido algún encuentro del tercer tipo?
No, salimos y compartimos y bueno, sí, hay besos, abrazos, caricias, punto, ¿no? Pero no hemos llegado todavía a ello, ¿no? Entonces, pero tampoco no es que estamos apurados, ¿no? O sea, eso por ejemplo, ¿no? Entonces, el medio social influye también como asumir de que es demasiado tiempo. Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué lo aplazan tanto? Seguramente no sienten lo mismo. Entonces, no es que sea un sinónimo de que la actividad sexual sea la base o la fuente de toda relación sentimental, ¿no? Es una de las expresiones, una de las manifestaciones, pero que no es que en torno a eso debe de girar las relaciones, como ya comentábamos anteriormente, ¿no? Algunas personas que pueden creer porque terminar una discusión, debe de ser siempre entonces finalizarlo con una actividad sexual. No, eso por ejemplo no sería conveniente porque sería posificar también la actividad sexual, ¿no? Como parte simplemente de una apertura a algo que no implica una solución o presentar una alternativa de solución. Involucrarse de manera prematura en conductas sexuales implica también riesgos, más aún cuando se tiene desconocimiento. Las personas con las cuales compartimos, incluso a nivel sentimental, cuando se vuelven obviamente nuestras parejas, no tenemos conocimiento certero de la historia sexual de la otra persona. Y muchas veces ocurre que esto conlleva que el asumir de que no ha tenido ningún tipo de vínculo o contacto sexual, entonces eso es sinónimo de que no podría llegar a presentar ningún tipo de infección de transmisión sexual, por ejemplo. El detalle está entonces en que al iniciarse una actividad sexual, se debe tener conocimiento de los riesgos, no solamente del embarazo no deseado, de lo que eso es prácticamente tácito, sino que también por otro lado vienen a ser las infecciones de transmisión sexual, de las cuales entonces pues muchas veces las parejas no conocen el historial de relación íntima que haya tenido la otra pareja, ¿no? O la persona con la cual se comparte. Claro. Entonces, de esta manera, muchos desconocimientos hacen que se puedan llegar a presentar conducta de riesgo, pero por supuesto. Pues involucrarse de esta manera prematura, entonces, en algunas conductas sexuales implica también por ello, como dijimos, riesgos. Claro, ¿no? Sobre todo los riesgos más cercanos son dos, como dijimos, ¿no? Que vienen a ser el embarazo no deseado y, por otro lado, las infecciones de transmisión sexual. ¿Pueden llegar a presentarse otras maneras también de riesgos? Sí, como por ejemplo la dependencia, como por ejemplo también la dependencia. Hay personas, como ya habíamos explicado, en las cuales pueden llegar a creer que el sexo se convertiría entonces en el vehículo principal para poder fortalecer una relación de pareja. Entonces, ¿eso puede generar también riesgos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden afectivamente llegarse a vincular con alguien. Entonces, a la persona le es difícil soltar a una persona, a la pareja, porque ya entregó de sí. Entonces, a eso se refiere. Las personas que tienden a pasar más por eso son aquellos que tienen un perfil más de dependencia, son más vulnerables a eso. Entonces, de tal manera que pueden aferrarse a una relación disfuncional solo por el hecho de ya haber entregado su virginidad en el caso de ella, la castidad en el caso del varón, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ella no concibe el hecho de estar con alguna otra persona, no. Entonces ella ya se entró, forjó en su cabeza la idea de que puede estar solamente con una persona de esa manera. Y por lo tanto, entonces se convierte en un factor de riesgo, claro, pues más aún si es que es vulnerable a nivel afectivo. Entonces, si tiene problemas, crisis emocionales y no tiene un soporte afectivo saludable, lo primero que tiene pues es a la pareja. Y si la pareja la condiciona a través de la actividad sexual puede llegar a predisponer un factor de riesgo. Claro, ¿no? Ya sea en el caso de un embarazo no deseado, como también la dependencia emocional que se puede dar a partir de la actividad sexual. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, hay personas que tienden a no desvincularse a pesar de que están dentro de una relación disfuncional. No se desvinculan. ¿Por qué? Porque asumen de que es una pertenencia ya la otra persona para uno. ¿Y eso por qué? Porque ya intimamos, ya hubo actividad sexual, entonces eso significa cerrar. Hay un ciclo entre nosotros. Entonces, es ahí donde las personas que son muy vulnerables afectivamente son más susceptibles también de generar dependencia emocional. Ujú. A partir de ello, ¿no? Entonces, eso ocurre, pues, ¿no? Eso sucede. Muchas veces se tergiversa, entonces, el afecto, el amor, con lo que viene a ser simplemente el deseo, ¿no? Que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Es la cara de otra moneda, tal vez, ¿no? Pero no es lo mismo. Y eso entonces se puede convertir en un factor de riesgo. Más aún si es que, como ya dijimos,
la persona desconoce acerca de las infecciones de transmisión sexual. No sé si hasta ahora en las escuelas se está enseñando eso, pero es importante, ¿no? Hay mucha gente, muchos adolescentes que desconocen que eso sea posible. Y bueno, pues factores de riesgo a partir de ello, pues, ¿no? Así, por eso lo importante también es conocimiento científico para poder llegar a tomar mejores decisiones a raíz de ello. ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes. Hemos visto también este tema muy interesante, muy amplio, pero sobre todo, pues ya hemos referido sobre lo necesario, ¿no? Listo, muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Ha sido todo un gusto y sigan teniendo un muy buen fin de semana. Éxito para todos y ya nos estamos viendo para nuestra siguiente clase, para nuestra siguiente sesión. ¿Ya? Listo, cuídense mucho. Gracias, chicos. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense, que les vaya muy bien a todos. Nos vemos. Chau, chau.